Amigos rectificadores, refaccionarios de México, mi nombre es Cristian Vecchio, responsable del Departamento de Asistencia Técnica al Cliente, Vaso Sociedad Anónima, Válvulas 3B. Aquí debajo le dejo un link para que puedan ingresar y poder notar y observar la charla que he brindado acerca del uso del gas como combustible alternativo en motores a gasolina y diésel. Y no solamente eso, sino los distintos comportamientos que puede tener el gas en el motor y sus potenciales efectos. Un gran saludo a todos. Buenas noches, ya es de noche. Mi nombre es Darío Paulón, estoy a cargo de la parte comercial de la fábrica Vaso de Argentina, Válvulas 3B. Fabricamos válvulas hace ya más de 60 años y estamos muy agradecidos con ARRA, con todos ustedes por estar presentes. Hace unos años que nos asociamos a ARRA y estamos participando en cuanto evento organicen. Esta noche vamos a hablar sobre válvulas para GNC. Es un tema que, bueno, cuando estuvimos charlando con Carlos y la mesa directiva, nosotros desde fábrica planteamos a ustedes qué tema les hubiese gustado que demos en la plática. Y surgió el tema GNC, lo cual para nosotros es un tema muy interesante y el cual tenemos muy desarrollado, ya que Argentina es uno de los países que más GNC o motores convertidos a gas tiene en el mundo. Y nuestra fábrica ya tiene muchos años de experiencia y desarrollo de válvulas a GNC. Así que bueno, vamos a desarrollar un poco ese tema. Simplemente voy a pasar algunos datos comerciales del uso del GNC en el mundo y la oportunidad de negocio que existe en Latinoamérica, sobre todo para México. Contexto regional. El GNC crece en países con recursos gasíferos vinculados a la industria petrolera. Los principales países son Argentina. Tenemos 1.780.000 vehículos convertidos a GNC. Tenemos más de 2.000 estaciones de GNC. Las estaciones de GNC son, en su mayoría, por lo menos en Argentina, compartidas con estaciones gasolineras. Yo creo que acá debe ser más o menos igual. Las características es que el uso es particular en su 96%. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos vehículos son remiseros, como le llamamos nosotros allá, o taxis. Es mucho más económico y la mayoría de los taxistas los convierten a GNC. Colombia es el segundo país de Latinoamérica que más vehículos tiene convertidos a GNC, cerca de 640.000, con 160 estaciones de servicio. Y acá se suman los buses. Hemos detectado que en Colombia, es uno de los mercados que más vendemos en Colombia, los buses son los que más están convertidos a GNC. Luego sigue Perú y en último lugar México. ¿Y por qué traemos este tema a México? Porque creemos que es una oportunidad de negocio muy interesante para ustedes los rectificadores. Ustedes fíjense que con un parque automotor de 30 millones de vehículos, ¿tendrá México? 35, 34 millones. Bien. Solamente hay 70.000 vehículos convertidos a GNC y solamente 107 estaciones de servicio de GNC. Así que acá hay una oportunidad de negocio muy interesante. Bueno, las ventajas que tiene el GNC, que es básicamente ahorro del 40% versus la gasolina o el diésel, menores emisiones de dióxido de carbono y está enfocado en flota de transporte, taxis, camiones, autobuses, es decir, hay una oportunidad en distintos segmentos de vehículos. Bueno, algunas oportunidades, como dependencia del gas importado de Estados Unidos, más del 70%, regulación lenta, reactivación recién desde el 2024, pocas estaciones de carga, acá hay una posibilidad de expansión muy importante.
y característica del parque vehicular con GNC en México. Por lo que hemos relevado, un poco lo que venía diciendo antes, 70.000 vehículos que participan solamente en menos del 1% del parque vehicular. Así que imagínense si acá no hay una oportunidad de negocio interesante. Las tendencias son conversión de motores de gasolina GNC como opción económica y ecológica, concentración del mercado en taxis y transporte público urbano, sobre todo transporte público urbano, interurbano, y respecto de la sustentabilidad, contribución a la mejora del aire y emisiones de dióxido de carbono. Hay oportunidades de crecimiento que se van consolidando con respecto a la infraestructura, la concientización, los incentivos para la adopción del GNC. En Argentina lo tenemos. Bueno, básicamente eso era la parte un poco de datos de lo que traemos y lo que estamos trabajando en México. Comentarles que ya tenemos en México un depósito donde tenemos nuestras válvulas 3B alojadas ahí. Eso está disponible para entrega para todos ustedes a través de nuestros distribuidores, a través de nuestra red comercial. Y en ese depósito tenemos varios modelos de válvulas convertidas a GNC que vamos a ver más adelante. Cristian les va a comentar un poco los modelos que hemos traído. Modelos nuevos sobre todo, hay vehículos nuevos que ya salen convertidos a GNC, así que bueno, lo vamos a ver en un ratito más adelante. Cristian, adelante. Muchas gracias, señor Darío Paulón. Bueno, me voy a volver a presentar. Mi nombre es Cristian Vecchio, responsable del Departamento de Asistencia Técnica al Cliente, Vaso Sociedad Anónima, Válvulas 3B. Es un placer para mí estar aquí frente a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Quiero conversar con ustedes acerca del gas como combustible alternativo en motores a gasolina y diésel. El gas en sus versiones GNC, GNB, GLP. Ante todo, voy a hacer una breve reseña histórica acerca del uso del gas en motores. Si bien existen motores propulsados por gas desde el siglo XIX, el desarrollo del motor a gas natural se impulsó significativamente en los años 70 y 80 como alternativa a los combustibles fósiles durante la crisis del petróleo, debido a sus ventajas económicas y ambientales frente a la gasolina y el diésel. Beneficios de su uso: menor impacto ambiental, reducción de las emisiones contaminantes como el dióxido de carbono y el óxido de nitrógeno, ahorro económico, reducción de los costos operativos por su menor precio comparado al de los combustibles tradicionales, necesidad de diversificación de fuentes de suministro, porque permite a muchos países el uso de este combustible, gas natural, disponible localmente en sus reservas naturales. A continuación, quiero charlar con todos ustedes acerca de los comportamientos que tiene el gas como combustible alternativo en el motor y sus potenciales efectos. El gas es un combustible seco, por lo cual carece de propiedades lubricantes y refrigerantes, como sí lo tiene la gasolina y el diésel. Por lo cual, esto va a generar un incremento de la temperatura en la cámara de combustión. Esto puede afectar a los diferentes componentes que interactúan en esta cámara de combustión. Por ejemplo, y significativamente, a válvulas, guías de válvulas, asientos, casquillos en la culata. El gas tiene muy baja velocidad de combustión, tiene una combustión lenta. Esto va a provocar de que los gases de escape tengan mayor temperatura comparado a si estaríamos combustionando gasolina o diésel. El tema aquí que
Al tener el gas una combustión lenta, es muy importante que el equipo de gas tenga el famoso variador de avance. Este variador de avance lo que va a hacer es modificar la puesta a punto de la ignición original del motor. Cuando utilicemos gas, automáticamente el equipo avanza el punto de ignición, o sea, va a anticipar la chispa, la ignición. ¿Para qué? Porque al ser lenta la combustión, le vamos a dar más tiempo a que esta combustión se complete, se termine de desarrollar. Si esto trabaja bien sincronizadamente, alimentación de gas, sincronizadamente con la puesta a punto del encendido, en condiciones normales, reitero, esta combustión va a estar terminándose, cumpliéndose bien al límite de la fase de combustión y ya el inicio de la fase de escape. Por eso los gases, cuando se combustiona a gas, si trabaja sincronizadamente, va a tener mayor temperatura, esos gases de escape, que comparado a la gasolina o al diésel. ¿Qué sucede si no hay una buena sincronización? O sea que está fuera de punto el encendido. Si no se avanza el encendido, puede generar de que la combustión aún se esté desarrollando, pero ya en fase de escape. Entonces eso generaría un incremento aún mayor ya a la alta temperatura que existe. Y no solamente eso, sino que puede ocasionar graves daños al motor. El famoso cascabeleo o pistoneo, el famoso clink, 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 clink. Bueno, ¿eso por qué? Porque se está desarrollando una combustión en fase de escape. El pistón está en ascenso y a su vez hay una combustión desarrollándose que le está ejerciendo fuerza hacia abajo. Bueno, es como si le estaríamos pegando con un martillo a la cabeza del pistón. Más allá de temperatura, puede ocasionar gravísimos daños al motor. El gas tiene una gran virtud, elevado poder antidetonante. Es la capacidad de un combustible de no detonar cuando es comprimido dentro de un cilindro. Y el gas tiene esta virtud de no detonar cuando es comprimido. Si lo comparamos con una gasolina, podría decirse de una gasolina de 120 a 130 octanos. Sería una maravilla, una gasolina extraordinaria. Imagínense en que en Argentina tenemos dos clases de gasolina, Super y la Premium. La Super tiene 95 octanos, salvo en una marca que tiene 93. La gasolina Premium tiene 98 octanos, y aquí estamos hablando de 120 a 130 octanos, o sea, algo extraordinario para una gasolina. Tiene esa gran virtud del gas, que nos permitiría incrementar la relación de compresión en el motor. Por ejemplo, llevarlo a 11.1 o 12.1, y eso sería beneficioso en el sentido de lograr mayor potencia, mejor aprovechamiento del combustible, ahorro de combustible. Pero, lo digo como mecánico, no es para nada recomendable hacer eso en motores convertidos a gas. ¿Por qué? Porque tienen un uso dual de combustible. Se va a utilizar a gasolina y a gas. A gasolina, si incrementamos la compresión, sería beneficioso a gas, pero no lo podríamos utilizar a gasolina, porque la gasolina detonaría antes de tiempo, prematuramente, y los graves daños que ocasionaría. En motores que están saliendo ya de fábrica para uso exclusivo a gas, tiene un incremento en la compresión del motor. Y todo el motor está diseñado para que trabaje con esa compresión un poquito más elevada. Y aparte, otra recomendación como mecánico, no solamente que si elevamos la compresión de un motor y lo utilizamos a gasolina, detonaría antes de tiempo.
sino que yo siempre recomiendo que se respete las especificaciones del fabricante del motor. No modificar la compresión. Si a un motor lo dejamos muy comprimido, va a elevar la temperatura del motor, sí o sí. Así que cuidado con eso. Importancia de bajo contenido de azufre. Esto hace referencia a la importancia de utilizar un gas de buena calidad, con bajo contenido de azufre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el azufre, cuando se combustiona, se quema, se transforma en ácido sulfúrico y es muy agresivo, es muy corrosivo. A continuación, vamos a observar potenciales efectos consecuentes de muy altas temperaturas y presiones en la cámara de combustión y en las válvulas. El primer efecto que vamos a observar es el denominado efecto de quemado de válvulas. Este efecto sucede en la cabeza de la válvula, pudiendo afectar al cuello de la válvula también. Aquí tenemos 3 ejemplos clásicos de este efecto. El primer ejemplo, quemado localmente en un profundo canal. Fíjense en cómo afectó margen, que es el borde de la cabeza, para hacer en palabras más simples, afectó el asiento y el cuello. Este es un efecto clásico de quemado. Otro ejemplo, válvulas quemadas en el margen de la cabeza. El margen, vuelvo a reiterar, es el borde de la cabeza. Otro caso que se suele observar, perforación de la cabeza de la válvula. Fíjense cómo se perforó. Sí, puede ser. Porque no es algo que suceda en todas. O sea, siempre va a haber una. ¿Qué pasa? Claro, si se sigue utilizando el motor, seguramente le va a suceder a otras válvulas. Lo que pasa es que el motor falla, entonces tiende a no usarse, a pararse. Pero si seguiría utilizándolo así, va a ir afectando. No es algo que sea todas. Esto es muy similar cuando hay una rotura de válvula. Pero, ¿por qué se me rompió una sola? Bueno, si seguirías utilizando el motor, seguramente se romperían otras. Y muchas veces cuando yo analizo las válvulas, por eso yo cuando recibimos inquietudes, asesoramiento de todas partes del mundo, sin ser exagerado, porque realmente es así, llegamos a todas partes del mundo, y me dicen, pero se me rompió una sola. Bueno, y muchas veces uno se lo puede demostrar. Sí, a vos se te rompió una sola. Pero cuando yo le hago una prueba de fisuras a la demás válvula, generalmente se encuentran otras que están ahí, con fisuras, que de seguir utilizándose le hubiera pasado lo mismo. Bueno, el otro efecto que puede ocurrir, desgastes con posibilidad de deformaciones, retención o pegado. Desgaste del asiento de las válvulas en forma acanalada. Desgaste y hundimiento de los casquillos, asientos, en la culata. Desgaste y o deformación de guías. Retención o pegado de la guía con el vástago con arrastre e incrustaciones de material de guía a vástago de la válvula. Otro efecto, aquí ya pasamos a casos de roturas. Un trozo de cabeza de la válvula roto por fatiga térmica en forma de cuerda puede comenzar con una fisura en la zona bajo cabeza, vástago, cuello, y esta es la cabeza, y esta zona se la denomina técnicamente bajo cabeza. Fisuras que pueden comenzar en esta zona, las cuales avanzan hasta que se desprende un trozo de la cabeza de la válvula. En el ejemplo que está al lado, es similar, fisura en la cabeza de la válvula desde el margen, o sea, desde el borde de la cabeza hacia adentro. Avanza la fisura y se desprende un trozo de cabeza de la válvula. Comienza aquí, avanza de esta forma
hasta que se desprende un trozo de cabeza de la válvula. Deformación, este es otro caso también que se suele observar. Deformación en la cabeza de la válvula. Deformación general de la cabeza de la válvula con agrandamiento de diámetro y con cavidad en forma de copa. Esta es la cabeza de la válvula, este es el frente de la cabeza de la válvula. En forma de copa, yo se lo voy a hacer en forma muy exagerada para que se comprenda. Toma esta forma. Eso se refiere a forma de copa, a esta deformidad. Ya, o sea, son dos dudas. La primera es, en la parte de lo que es el hundimiento del asiento de la válvula, entiendo que no podemos poner un asiento de cualquier material, precisamente obviamente para la parte de admisión y la de escape, ¿no? Nosotros, como nos dedicamos a la reconstrucción de los motores, ¿qué tenemos que tener en claro al momento de que vayamos a poner el asiento, principalmente para los motores a lo que son a gas, ¿no? Esa vendría siendo una. Y la segunda es, ¿qué es lo que obviamente te origina ya en un trabajo con la guía bien centrada, con la válvula bien centrada, con el asiento bien centrado, que de cualquier manera llegues a lo que viene siendo el ovalamiento de las guías? Temperatura. Obviamente que tiene que ser de calidad también la guía, para resistir el trabajo normal. Pero ¿qué pasa? Recordemos que en la cámara de combustión va a existir alta temperatura, mayor a la temperatura que si estaríamos combustionando gasolina o diésel. Eso es lo que puede afectar. Temperatura elevada puede afectar que la guía se deforme. Lo mismo con el asiento de la válvula. La alta temperatura puede debilitar la estructura, puede generar fatiga térmica, y no es que yo defienda a ciegas el producto 3B, pero realmente es así. Todas nuestras válvulas están preparadas para gas. Todas. ¿Por qué? Porque no es un tema de material. Desde la primera válvula hasta la última válvula que fabrica Vaso, imagínense que no utilizamos aceros nacionales. ¿Por qué? Porque no se fabrican en Argentina. ¿Por qué? Porque son aceros especiales. Y en Argentina tenemos siderurgias enormes, reconocidas a primer nivel mundial, pero no son para uso de válvulas. El acero que se utiliza, que son varios, los aliantes que tienen son especiales y son importados en su gran mayoría. Entonces, ese tipo de acero no se fabrica en Argentina. Entonces, cuando hay un tema de que no resiste el trabajo, no se trata de un tema de la válvula, sino hay muy altas temperaturas, y después lo voy a desarrollar con un poquito más. Pero tenemos eso, lo mismo con los casquillos. También lo voy a expresar más adelante, pero también lo voy a decir ahora. Es importante que el casquillo, lo que recomiendo como mecánico y fábrica como recomienda, es que sean de acero endurecidos y con contenido de cromo, níquel, molibdeno. Eso le va a otorgar alta resistencia al desgaste mecánico, a la corrosión, a la fricción, al impacto en el cierre de la válvula contra el casquillo. Imagínense en que a 3.000 revoluciones por minuto, una válvula abre y cierra 25 veces por segundo, 1.500 veces por minuto. O sea que a 3.000 revoluciones por minuto, una válvula va a golpear contra el casquillo, el asiento en la culata, 25 veces por segundo, 1.500 veces por minuto. O sea que tienen ambas piezas un trabajo muy severo, muy arduo. Entonces, utilizando casquillos de este material, va a tener resistencia a eso. También lo voy a nombrar más adelante. Gracias. Sí, dígame, por favor. Gracias. Perdón. Efectos asociados a corrosión. Estrangulamiento del vástago en su zona inferior por la acción de los gases en movimiento a altas temperaturas, el efecto denominado erosión.
que es la acción mecánica de gases en movimiento sobre un cuerpo que a muy altas temperaturas se torna altamente agresivo, altamente corrosivo. En el ejemplo de al lado, corrosión en el cuello de la válvula y en la zona del asiento de la válvula y en el casquillo, asiento en la culata, por la acción de compuestos sulfurados, azufre en gas. Yo aquí me anoté recomendaciones que, desde mi punto de vista como mecánico, yo no soy gasista, no soy instalador de equipo de gas, yo soy mecánico. Le transmito las recomendaciones que yo siempre le he dado a mis clientes. Y ahora que ya hace más de casi 9 años que trabajo en vaso, recomiendo los rectificadores. Yo estoy en contacto permanente con los rectificadores de muchas partes del mundo y en Argentina mucho más, por cercanía, ¿no es cierto? Hay dos grupos. Hay un grupo que técnicamente opina que el gas es muy malo para el motor. Y hay otro grupo que opina técnicamente que el gas es muy bueno para el motor. Yo me sitúo en el medio de estas dos opiniones técnicas. ¿Por qué? Lo he vivido en carne propia, como tallerista. Siempre le he llevado fichas clínicas a mis clientes, fecha, kilometraje, qué trabajo le hice, observaciones, qué le recomendé hacer y qué no quiso hacer, y hasta con las mismas palabras textuales para que pasado un tiempo lo recuerde. Le quería comentar, estos clientes, por ejemplo, coches que lamentablemente ha muerto primero el dueño del coche que el motor. Rafaela es una ciudad chica, podría decirse, 110.000 habitantes aproximadamente, entonces normal que uno vea circulando por la calle autos de sus ex clientes. He tenido clientes que estos coches han tenido más de 250.000 kilómetros y no han tenido problema ni de válvula, ni de asiento, ni de casquillo, ni de aro, ni nada, usando gas, pero han sido gente muy cuidadosas. Las recomendaciones que yo les puedo efectuar es utilizar equipo de gas de calidad, y no me refiero solamente a su durabilidad, sino también que tenga todos los componentes que tiene que tener el equipo de gas. Emuladores, variador de avance, como expliqué antes, la importancia que tiene eso. Otra recomendación, efectuar las revisiones y los mantenimientos programados y recomendados por el fabricante del equipo de gas y por el instalador del equipo de gas. Y esto sí que, a mi apreciación, 1 de cada 1000. Pocos lo hacen. Y es muy importante. Yo siempre les digo a mis clientes, tener un equipo de gas en un coche es como si tuvieras otro motor más. ¿Por qué? Porque el motor del vehículo necesita su mantenimiento y el equipo de gas también. Y pocos lo hacen. Y cuando tienen un problema, lamentablemente caen en malas manos. Entonces, uno como mecánico ha visto millones de cosas y ya empieza con inventos, con adaptaciones, y no. Las adaptaciones en la mecánica no sirven. Y menos estas cosas. Uno, por ejemplo, como mecánico ha levantado un capot porque me lo han llevado por una fallita o porque tiene una pérdida de agua. Nada que ver con el gas. Levanta el capot y lo mira y dice, che, esto es una bomba atómica. Tenés 10 millones de cablecitos, de adaptaciones. Bueno, entonces, en esos casos, salvo que baje Dios del cielo, quizás Él pueda llegar a hacer algo. De lo contrario, nadie. Entonces ahí ya trabaja mal el motor y va a tener inconvenientes en cuanto a su durabilidad. Utilizar, como dije antes, gas de calidad,
como todo combustible, como la gasolina, como el diésel. Es muy importante eso. Otra cosa muy importante, efectuarle al motor los mantenimientos programados y recomendados por el fabricante del coche. Hasta lo elemental, cambio de aceite motor y filtros. Y si se puede utilizar un aceite motor formulado para motores que trabajan a gas, mucho mejor, porque va a tener mayor protección. Otra recomendación, no rectificar válvulas usadas. Y esto va tanto para los motores a gas, a gasolina, a diésel. Esto es muy importante. Por ejemplo, se puede dar la siguiente situación. Se saca una culata, el mecánico se la lleva al rectificador, el rectificador desarma y puede que las válvulas la encuentre que, no están mal las válvulas. Tienen una película de carbón, algún defectito en el asiento por el mismo uso, pero yo le hago una peladita, como decimos los rectificadores, los mecánicos allá de mi ciudad, una rectificadita y va a quedar bien. Y puede que la superficie, a través de ese retrabajo, quede bien. Puede que el asiento quede espectacular. Pero ¿qué pasa? Sí o sí va a modificar dimensionalmente a la válvula. Por ejemplo, al espesor de la cabeza, espesor de margen. Eso puede provocar en la válvula que no tenga resistencia al trabajo normal ya de la válvula. Puede generarle fatiga térmica, fatiga mecánica, quemado, fisuras. Entonces no es recomendable para nada eso. En ese caso, aseguren su trabajo, utilicen válvulas 3B, ni hablar de eso. Como decía mi compañero Darío, la empresa tiene más de 62 años de experiencia en todo tipo de válvulas para diferentes motores, así que ténganos en cuenta, se fabrican con materiales especiales, tratamientos térmicos especiales. Cualquier duda, consulta, siempre van a tener línea directa con nosotros. Siempre van a ser atendidos en persona por mí. Yo, en este caso, soy la cara visible, pero detrás mío hay un gran departamento de ingeniería de producto, ingeniería de procesos, calidad. Así que Vaso no solamente le pone interés a la fabricación de las válvulas, sino también al servicio. Estamos siempre muy presentes. Sigamos con otra recomendación. Usar casquillos de acero, como dije antes, es muy importante, endurecidos con buenos contenidos de cromo, níquel, molibdeno. Lo que me faltó decirles es que el molibdeno, por ejemplo, le otorga a la pieza capacidad de no deformarse por altas temperaturas. Obviamente que eso es muy beneficioso en la durabilidad del motor. Utilizar guías de válvula de bronce, importantísimo. El bronce es extraordinariamente un excelente conductor térmico. Conduce la temperatura, no se la guarda, no la retiene, no la acumula, la transfiere. Recibe la temperatura de la válvula y la transfiere al agua del motor. Una válvula, para que tengan una idea general, el 75-76% de la temperatura se concentra en la cabeza y en la zona inferior del vástago, por estar en contacto con los gases de escape y cercanía a cámara de combustión. ¿Cómo se refrigera la válvula? A través del cierre. El contacto asiento con asiento transfiere la temperatura y del casquillo al agua del motor. El 25% restante, que se encuentra en el vástago de la válvula, transfiere la temperatura por cercanía a la guía y la guía al agua del motor. Además, el bronce tiene una excelente capacidad de resistir a la corrosión.
a la fricción. Entonces, ténganlo muy en cuenta eso. Guías de bronce. Otra recomendación. Por ejemplo, como les decía yo antes, estoy muy en contacto con rectificadores y siempre lo digo, los rectificadores son artesanos en los motores. Puede haber estudios, ingeniería, que no los niego a los ingenieros ni nada por el estilo. Pero el que está todo el día en eso es un verdadero artesano. Muchas veces hay motores que no es que todo blanco y negro y tenés que tirarlo, cambiar esto, y los rectificadores y lo dejan perfecto. A lo que voy, son verdaderos artesanos en motores. En Argentina, por ejemplo, los rectificadores están tendiendo a hacer a los casquillos en la culata con un mayor ancho de asiento. Entonces, va a existir una mayor superficie de contacto entre los asientos y eso va a ser beneficioso para el enfriamiento de la válvula. Tienen esa tendencia. Y es más, no solamente para el gas, yo tengo muchos contactos que ya lo están haciendo para los motores diésel. El motor diésel también trabaja con alta temperatura. Máxime cuando no se utiliza gasoil de calidad. Va a trabajar la combustión con mayor temperatura, generando en la cámara de combustión. Entonces, también lo toman ya para los motores a gasolina y diésel. Por ejemplo, en los motores que ya salen de fábrica, para uso exclusivo a gas, están fabricando los casquillos con mayor superficie de contacto para lograr mejorar el enfriamiento de la válvula.